El pastor es uno que preside, es uno que dirige en la iglesia. No es la autoridad superior de la iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Está contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo de Lemos. Estamos más que contentas, más que agradecida de Dios por darnos la oportunidad de estar aquí al junto de ustedes. Amén. Estamos con el pastor. Este hombre es de la casa, usted lo conoce. Usted disfruta de cada enseñanza y yo también lo disfruto. Amén. Vamos a dejar que él se esté presentando. Gracias, Yesenia. Gracias a todas las personas que siempre pues sintonizan Excelencia Cristiana. Para mí, como siempre, es un placer poder compartir con ustedes su hermano pastor Víctor Almanza. Amén. Hoy, como siempre, porque el pastor siempre trae temas interesantes y la gente disfruta, pastor, de esos temas, porque uno ve los comentarios, algunos comentan cosas buenísimas y también otros comentan algunas cositas pero de todas palabras que se comentan, nosotros aprendemos un poco más. Así El es. pastor siempre dice que a él le gusta que se comente. Comenten, no importa, comenten. Y yo sé que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y aquí nosotros vamos a nadar mar adentro porque vamos a aprender de las enseñanzas que Dios ha traído. Pastor, sin más preámbulo. Así es, pues, Yesenia, como tú dices, yo tengo un chat abierto. Las personas que nos siguen, las personas que ven Excelencia, las personas que quieren aprender más de la palabra, se comunican 24 horas conmigo. Yo Amén. siempre tomo las llamadas, tomo los mensajes, les respondo. Los que me están viendo lo saben, lo pueden confirmar. Siempre estoy dispuesto pues a aprender también de las personas que tienen más conocimiento o que tienen alguna revelación especial de parte de Dios. Amén. Y los comentarios son muy nutritivos. Ujú. Es bueno que usted comente siempre, que comparta, como dice mi hermana Yesenia, que le dé la campanita y que así esto pues siga avanzando y creciendo. Y es muy bueno también, yo he visto que la mayoría de los comentarios en gran manera son de bendición y eso Amén. también es bueno poder bendecir. Y eso es lo que queremos nosotros aquí, poder bendecir a las personas, que las personas sean bendecidas a través de lo que Dios ha depositado en nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy en parte, porque vamos a hablar de los dones. Amén. Porque a veces uno ve comentarios, hay personas que no entienden los dones también. Incluso hay personas que han pedido este tema, ya me han escrito de manera privada, que hable de los dones espirituales. Vamos a hablar de los dones con el tema dones, regalo o manifestación, o regalo y manifestación del Espíritu Santo. Eso es el don. Es un regalo de manera sencilla y una manifestación del Espíritu Santo. Pero entonces nosotros muchas veces no entendemos la función de los dones. Ujú. Así es. Y ustedes saben que cuando yo enseño a veces quiero también hablar de lo que pasa en las iglesias, que muchas veces la persona quiere operar en un don que no tiene también. Así es. Entonces, cuando usted quiere operar en un don que usted no posee, también eso es un problema. Porque muchas veces, en vez de hacer un bien, hace todo lo contrario. En vez de edificar el cuerpo de Cristo, lo que hace es que lo derriba o que causa confusión. Aleluya. Entonces, cuando nosotros tomamos referencia bíblica, ya entrando en el tema sobre los dones, encontramos 1 Corintios capítulo 12 y también encontramos Romanos capítulo 12. Coincidencialmente es el mismo número de capítulo 12. Romanos y 1 Corintios. Y ahí da una descripción de los principales dones que podemos ver en manifestación y en ejercicio ministerial. Amén. Aquí hay dos connotaciones. Porque el don es un regalo. Un regalo, eso se entiende que es una dádiva. O sea, que es Dios que lo otorga. No es algo que yo, por mutus propio, voy a decir yo soy. Así es. O sea, yo no puedo autoproclamarme maestro, yo no puedo autoproclamarme pastor, yo no puedo autoproclamarme profeta ni evangelista, ni ningún otro tipo de cosa que pueda yo pensar. El que establece el don, y dice la Biblia textualmente ahí en el libro de Corintios, que es el Espíritu que da como Él quiere, Así es. reparte como Él quiere. Y muchas veces el don se manifiesta de acuerdo a la medida de la fe. Pero la misma fe es un don. Es un don. Hay quienes dicen que los dones nos salvan, pero hay una observación con el don de la fe. La Biblia dice que la salvación es por fe. Ujú. La Biblia dice que no es por obra. La parte que nos salva de los dones es la parte de la obra. Amén. Porque la obra es una manifestación de la fe. O
sea, la fe no es viva si no tiene Si obra. no tiene obra. Entonces es como un componente. Pero al final lo que nos salva a nosotros es el sacrificio de Cristo. Amén. Pero hay que tener fe en ese sacrificio y en Cristo como nuestro Salvador para ser salvo. Así Entonces, es. una cosa que va unida a la otra. Sí, Y hay que van de tener, mano. exactamente, hay que tener un entendimiento claro de las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que usted no se puede autoproclamar nada, significa que Dios es el que conforme al Espíritu Santo da esa manifestación en cada persona a través del poder de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que poseo un don? Vamos a hablar aquí. ¿Cómo yo sé que Dios me ha regalado un don? Por las manifestaciones. Aleluya. Automáticamente yo manifiesto el don. Las mismas personas reconocen lo que usted es. Así es verdad. Y la persona le dice, mire, usted es maestro, usted enseña bien, usted tiene empatía, usted explica bien. Y la gente empieza a darse cuenta que usted tiene el don de maestro. Amén. Si usted es pastor, la gente ve una paciencia, ve una paz, ve un testimonio, ve una capacidad de dirigir. Y ya eso la gente lo empieza a notar. Y por eso es que los líderes muchas veces pues, pueden señalar a alguien para el ministerio porque ven en ellos, cuando los líderes son sabios y se dejan dirigir del Espíritu Santo, ven en ellos las manifestaciones del Espíritu. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo me autoproclamo en algún ministerio sin yo tener el don? Ahí viene la falsedad. De ahí es que vienen los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos ministros, porque no tienen el don. Ellos quieren operar en ese don por un beneficio, quieren operar en ese don por algo que no es espiritual. Alabado Dios. Y algunos, incluso siendo siervos de Dios, anhelan tener dones que no tienen. Sí. Y eso le trae problemas espirituales, porque no operan bajo el orden divino. Entonces, hay personas que se autoproclaman apóstoles, por ejemplo. Pero el apostolado no es un título. Estamos hablando de dones, Amén. regalo y manifestación. Esos son los dones. Pero hay que hablar ya un poquito más llano, acoplándolo a nosotros, aunque tomemos la palabra en la Biblia. ¿Cuántas personas no se han autoproclamado apóstoles? Incluso hay personas que piensan que los dones son una escalera de niveles, vamos a decirlo así. Que yo puedo empezar en un nivel e ir subiendo y que hay uno que es más alto que otro. Y eso es mentira. Yo lo he escuchado eso. Hay quienes dicen que hay dones más importantes que otros. Eso es mentira. La Biblia dice que todo es lo mismo en el Espíritu, porque Amén. es un mismo Espíritu que da todos los Así dones. es. Y lo principal que tiene que premiar en los dones y en las manifestaciones de ellos es la unidad. Porque son para edificación del cuerpo de Por Cristo. Y un Cristo, cuerpo así es. dividido no puede edificarse. No puede, así es. Cada quien por su lado, con su ministerio o queriendo ser superior al otro, no es de edificación. No es de edificación la división, no es de edificación la competencia, que este ministerio es más poderoso que el tuyo. Así es. Nada de eso es de edificación. Entonces, cuando usted se autoproclama apóstol, cuando usted se autoproclama profeta o maestro o lo que usted quiera, evangelista, usted está queriendo decir que el don es un título. Usted consigue un título en la universidad, en la escuela, en cualquier capacitación de un seminario. Eso es un título que usted Santo consigue Dios. por estudiar. Pero el don no viene por usted estudiar. El don viene por un regalo de Dios a través del Espíritu. Y por lo tanto no depende de mi capacidad. Dios. Escucha esto, Joan. Y eso no significa que yo no pueda tener capacidad, que usted no pueda tener capacidad. Claro que sí, y puede tener estudio, y puede tener Amén. conocimiento, intelecto, humanamente hablando, no importa. Porque todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes. Así es. Y Dios en su perfección y en su sabiduría y en su soberanía, tanto escoge al que Él quiera para dar un don, pero también Él sabe la capacidad que usted tiene para manifestar ese don. Sí. Porque Él fue el que nos hizo. Así es. Él fue el que nos creó. Entonces, cuando yo entiendo las cosas, que es algo que yo siempre digo y repito, las cosas en su justa medida, yo voy a tener una mayor perfección en lo que hago. Amén. Un mejor resultado en lo que hago. Entonces, el don manifiesta para que usted ejerza un ministerio. Hay diversidad de ministerios, dice la Biblia, cuando habla de la repartición de los dones. Diversidad.
Si hay diversidad, significa que no podemos ser todo lo mismo. Así es. Y por más poderoso que usted vea que Dios use a alguien en cualquier ministerio, sea como apóstol, como maestro, como evangelista, como profeta, usted no puede querer ser eso si usted no lo es. Amén. Porque para eso está la diversidad que Dios ha establecido. Y dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, que cada quien debe de ministrar conforme a la multiforme gracia de Dios Así es. y al don que le ha sido dado. Pero hay una multiforme de la gracia. Y esa multiforme de la gracia es la diversidad de ministerio, donde usted puede ser de cualquier nacionalidad, cualquier tipo de persona, no tener capacidad intelectual, no ser un gran estudioso, y como quiera Dios lo puede usar como un gran maestro, como Amén. un gran evangelista, como un gran hombre de Dios, porque es el Espíritu Santo que dota al hombre de las capacidades espirituales para ejercer el ministerio. Entonces, ¿cuál es la función de un apóstol? ¿Qué es lo que viene en ese paquete, en ese regalo? Cuando hablamos de dones como regalo, como dádiva de Dios, y la manifestación es un poco de lo que hemos ido diciendo. Pero cuando hablamos de regalo, un regalo a usted se lo dan y usted decide si lo quiere o no. O no, así es. Eso es igual que la salvación. La salvación es un regalo y la persona si quiere la acepta, si quiere no la acepta. Yo le envío un regalo, usted me envía un regalo a mí y yo no estoy en la obligación de recibírselo, ni usted tampoco de recibirlo. Entonces, eso pasa con muchas personas que a veces ni siquiera saben en las iglesias qué don tienen. Sí. Algunos ni siquiera han visto el regalo. Y el regalo de Dios está ahí para todos. Indiscutiblemente, eso es algo terrible. Todo el que tiene un don del Espíritu Santo es porque ha sido bautizado por el Espíritu Santo. La primera manifestación del regalo, del don, del poder del Espíritu Santo de Dios se da en Hechos capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Y esa primera manifestación muestra que el don del Espíritu Santo es un regalo de Dios. Ellos no sabían ni siquiera lo que iban a recibir. Así es. Y lo primero que se manifestó fue el don de lenguas. Fue la primera manifestación, el don de lengua, que a veces se menosprecia, pero el don de lengua tiene su significación en el mundo espiritual. El problema es lo que estamos hablando, el que no lo tiene lo quiere usar en el mundo físico. Así es. Entonces la Biblia dice que es una manifestación para obrar en un nivel muy sobrenatural. Entonces por eso mucha gente no son edificados cuando usted habla lengua en un servicio donde usted no debería hacerlo. La gente a veces como cristiano pentecostal comúnmente, pues no le gusta que le enseñen las cosas como son, le gustan estar como están. Y uno de los problemas que yo tengo como maestro, no digo que soy maestro porque yo quiera tener un título, sino porque Dios me ha dado el don para hacerlo, entre otros dones. Porque también hay personas que piensan que una persona no puede tener varios dones y voy a hablar de eso. Es que la gente desaprenda. El mayor problema que yo tengo como maestro es que las personas puedan borrar el chip, borrar la programación equivocada, los errores, las cosas que no están bien para establecerla correctamente. Amén. Hay quienes reciben las enseñanzas y le encantan y le gustan, pero el borrarlo, incluso recibiendo la enseñanza, no borran. Dicen, no, él dijo esto y se ve muy bien y está bien, pero a mí me enseñaron así, yo creo que es así. Así voy a quedar. Entonces, no es que yo te enseñe, no es que yo te diga, no es que tú creas, es que tú vayas a la palabra, tú vayas a la oración, vayas a buscar la revelación. Si hay profeta que te puede profetizar y dar una palabra de sabiduría o una palabra de ciencia, pues también. Pero tú lo que tienes que saber es que la doctrina bíblica es una sola. Así es. Y la del mismo espíritu, así como la iglesia es una, así como el cuerpo de Cristo es uno. Entonces, ¿para qué son los dones? Son para edificación del cuerpo. Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hay quienes hablan, por ejemplo, del profeta. El profeta es el único ministerio en la Biblia que trasciende ambos pactos intertestamentarios, Antiguo y Nuevo Testamento. El profeta. Si usted va al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había profetas. Pero no había, en el sentido ministerial, escuche lo que estoy diciendo para que lo entienda, evangelistas, ni apóstoles. No lo había. Habían maestros, pero no como ministerio. Como ministerio donde descendiera el poder del Espíritu Santo, estoy hablando, para que usted me entienda. Porque había personas que enseñaban las escrituras de manera verbal y de manera escrita más adelante. Pero estoy hablando a nivel de poder, de manifestación de poder, porque el don es un regalo y es una manifestación. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo descendía sobre profetas, sobre reyes y sobre sacerdotes. Sí.
El sacerdocio no es el pastorado, que hay gente también que quiere confundir las cosas. El que era sacerdote en el Antiguo Testamento no significa que ahora el pastor es como un sacerdote del Antiguo Testamento. Sí, yo he escuchado eso. Eso es un error de interpretación y de enseñanza. El nuevo ministerio y la iglesia que Jesús fundó, porque recuérdense que el Antiguo Testamento era un pacto que tenía mucho que ver con el pueblo de Israel, principalmente, y con el pueblo escogido. Y que el nuevo pacto abre las puertas a que los dos pueblos se hagan un solo, tanto el pueblo judío escogido por Dios como el pueblo gentil. Entonces, en esa unificación de dos pueblos, que lo dice la Biblia textualmente, que de los dos pueblos hizo uno solo, vienen nuevos ministerios, vienen nuevas promesas. Y el Señor lo dice. Viene una condición nueva de lo que es la interacción con Dios y la relación con Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo. Entonces Jesús vino a actualizar. Mucha gente no lo recibe así. Jesús hizo una actualización espiritual. Escuche bien. Eso sería un tema tal vez para otro. Jesús vino a hacer una actualización espiritual. Y ahí están los dones. Entonces, esos dones que antes no se manifestaban, se manifiestan en el Nuevo Testamento. Y el don de profeta se manifestaba en el Antiguo Testamento, pero cuando usted va a los principales 5 ministerios que habla Efesios, capítulo 4, pastor, apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Esos 5 lo menciona como los principales para edificar, a fin de que seamos perfectos en la obra. Escuche bien, ¿para qué son los ministerios? Porque la edificación es la perfección en cada uno de los miembros. Santo. Y la gente dice que no podemos perfeccionarlo. Y la Biblia habla en cantidad de textos que Dios trabaja para nuestra perfección. Y ahí habla en Efesios capítulo 4 que es para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Sí. Dios quiere ese carácter de perfección en nosotros y esa imagen y semejanza de nuestro Dios perfecto. Entonces, los dones tienen diferentes manifestaciones, responsabilidades, diferentes compromisos, diferentes sacrificios. Hay quienes dicen, no, el ministerio más perseguido es el del profeta. Bueno, lo podrían decir si lo vamos a cuantificar. Sí. Porque como le digo, es un ministerio que estaba en el Antiguo Testamento, manifestado, y también se manifiesta en el Nuevo. Es un ministerio que nunca cesó. No cesó porque todo lo que está escrito es profecía. Desde el Génesis Dios empieza a manifestar la profecía. Entonces se vería como el don más antiguo, no como el más perseguido. Escuche lo que estoy diciendo. Es el don más antiguo manifestado. Perseguida la iglesia completa y todos los ministerios. No quiere usted saber cómo persigue Satanás y el mundo de las tinieblas a los pastores. Sí, terriblemente. Que es una batalla, hermano, trabajar en el pastorado. Yo que tengo algunos años pastoreando se lo puedo decir. Pero no se crea tampoco que no tiene batalla el evangelista. Terribles. Súper terrible. Y el maestro, ni se diga. Entonces todos tenemos esas gran situaciones. Diferentes situaciones. Así es. Ahora, ¿qué es un apóstol? Porque hay que entrar en esta parte pedagógica de enseñanza. Un apóstol, por lo que la Biblia enseña, es un enviado. Es lo que nosotros llamamos en el lenguaje evangélico un misionero. Un misionero. Pero un misionero que tiene características que lo hacen llamarse o que lo puedan llamar apóstol. La mayoría de las veces, un verdadero apóstol, no lo que se andan autotitulando por ahí, porque empezaron como evangelistas, de repente fueron a cualquier país a predicar y de allá para acá vienen con el título de apóstol. Estoy hablando de personas consagradas a un ministerio, no a una venta de una imagen personal. Así es. Ni de un ministerio personalizado. Estoy hablando de apóstoles bíblicos. El apóstol muchas veces, y podemos tomar como ejemplo el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más poderosos de la Biblia, tienen varios ministerios y dones incluidos en su asignación. Un apóstol puede ser evangelista, pastor, maestro, profeta, al mismo tiempo que ejerce el apostolado. Y usted dirá, pues entonces el apóstol es el ministerio más grande y el más poderoso. No lo es. No lo es. Lo que pasa es que hay una asignación. Si usted va a levantar un campo blanco, lo que llamamos nosotros un campo blanco en el mundo evangélico, a levantar una iglesia, una congregación, una capilla, como usted quiera ponerlo en su lenguaje de su congregación, de su denominación. Y no hay nadie más trabajando. Usted va tal vez con un ayudante, con una persona que es compañero de ministerio.
¿A quiénes o a quién le corresponde formar esa iglesia y las personas de allí? A ese apóstol, a esa persona. Claro. Y cuando usted llega a ese lugar, como apóstol, como enviado de Dios, ¿qué usted va a hacer? Lo que hizo el apóstol Pablo con Timoteo, que lo forma, y lo forma como pastor, Así es. Y lo deja al frente. y lo deja en la obra. Así es. Pero él sigue y va a Efeso, y se va a Corinto, y se va a otros lugares. Y en toda Asia el apóstol Pablo levantó iglesias. Y no se quedó en ninguna. Él era un supervisor general, lo que llamamos Amén. un presbítero, Amén, así es. un obispo. Que muchas veces el apóstol también al final puede ejercer como el supervisor, porque tiene esa capacidad Exacto. por su experiencia y por su relación espiritual con Dios. Entonces, un fundador de una obra tiene capacidad de consejero. Entonces, el apóstol no es un título porque tenga un auditorio para dar grandes conferencias. Amén. Eso lo hace un maestro cualquiera. Cualquier maestro da una gran conferencia. Así es. Y eso no significa que sea un apóstol. Y porque tenga muchos conocimientos y revelaciones tampoco significa que sea un apóstol. Porque el don de maestro es otra cosa. Amén. Pero vuelvo y repito, un apóstol puede tener varios ministerios integrados para eso, para ese propósito. Entonces, puede empezar evangelizando para llegar a la gente a la iglesia, pero luego tiene que enseñarlo. Y es él solo que lo va a hacer muchas veces. Así es. El que ha levantado obra, te lo digo por el caso mío, que yo he levantado 2 iglesias, el Señor me ha ayudado a trabajar en la fundación de 2 congregaciones. Muchas veces tiene que evangelizar, Sí. dirigir en el culto, predicar, doctrinar, enseñar, hasta que se vayan formando los ministerios. Y despedir el culto. Y despedir también. Entonces, estoy hablando un poquito claro y llano, no tan teológico, para que usted entienda. Eso es un apóstol. Un apóstol tiene varias funciones. Así es. Ahora, un evangelista se identifica también. El don se identifica. Pero el evangelista no necesariamente tiene que ser un obrador de milagros. Hay gente que piensa que sí. Sí. Los milagros son otro don. Aleluya. El don de sanidades, el don de milagro, el don de ciencia, de palabra de ciencia, el don de conocimiento, el don de sabiduría. Todos esos dones están estipulados ahí. Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12. Y habla de los dones para presidir, para dirigir. Entonces, está hablando de qué? De dones en cada área. Entonces, cada ministerio principal tiene ciertas capacidades que Dios da para el desarrollo de ese ministerio de manera particular. Amén. Entonces, el evangelista, su nombre lo dice. Su principal función es llevar el mensaje, la buena nueva, el mensaje del evangelio. Pero no es un mensaje simplemente para yo impactar. Es un mensaje para yo llevar el conocimiento de la salvación. Santo. Y si Dios no hace el milagro en el evangelista, no es que sea necesario el milagro. Porque la Biblia dice que las señales siguen a todos los creyentes. La Biblia dice que la señal es para todo el que cree. Estas señales seguirán a todos los que creen. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Si comieran cosas mortíferas no les dará daño. Marcos capítulo 16, si no me equivoco. Esas son señales. Entonces, Señales, no manifestación necesariamente de un ministerio, son señales del poder. La manifestación del ministerio es cuando usted hace el ministerio conforme al don que usted tiene y conforme a ese don usted va a operar. Entonces, el profeta es un hombre que está en constante búsqueda amén. de la presencia de Dios porque él no habla por su propia cuenta. No anda diciendo Dios me dijo cuando Dios no dijo nada. Así es. Ni así dice el Señor sin Dios decirle nada. El profeta ni siquiera anda profetizando todos los días, ni en todo momento. Es muy diferente al evangelista. Diferente. Y hay muchos que se autoproclaman profetas y hacen funciones más evangelísticas que Qué proféticas. profética. Así es. Pero el impacto del título muchas veces la gente piensa que es lo que necesita. No es el impacto del título, porque el profeta, ¿cómo se conoce? El profeta es el ministerio que se conoce, ¿por qué? Por el cumplimiento de las profecías. Simple.
Si usted es profeta, tiene que haber registro de lo que usted ha dicho en algún lugar. Claro. Se ha cumplido. Y eso le va a dar la fama que usted necesita. Eso le va a dar el empuje que necesita su ministerio. Eso va a proveer su ministerio. No porque usted lo busque, ni porque se ponga el título, es porque se cumpla lo que usted dijo. Así es. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta que me anda, antes que se me olvide. Sabe que uno en estos caminos uno escucha y ve tantas cosas y Dios también ha permitido que uno a veces salga del país. Muchas veces uno va a otros lugares a predicar la palabra y siempre yo he notado que la persona que predican, los evangelistas, siempre la gente dice, mira, viene un evangelista de República Dominicana, o si uno está aún aquí mismo en otro país, uno va para un campo o que se haga una campaña, siempre llevan personas en silla de ruedas, siempre llevan personas con discapacidades, porque ellos entienden que esta persona tiene el poder para hacer milagros, para que esta persona se levante de la silla, porque que ya han relacionado que el evangelista tiene que tener ese don, como quiera que sea, de hacer milagros y esas cosas. Hay quienes lo tienen, porque es que el Espíritu da como Él quiere y conforme a la medida de la fe. Uh-huh. Entonces, nuestra fe tiene mucho que ver con esas señales. Lo que tiene que ver con las señales en cualquier ministerio es la fe. Por eso la Biblia dice que no es de todo la fe. Hay quienes están en la iglesia y le sirven supuestamente a Dios y no tienen fe. No tienen fe. No se atreven a ir a orar por una persona en un hospital. Oran en una campaña, pero no dicen déjame ir a un hospital a manifestar ese poder de sanidad. Así es. O sea, es la medida de la fe. Entonces, de acuerdo a la medida de mi fe, yo voy a ver los milagros. Y eso es lo que la Biblia enseña. Amén. O sea, los milagros, las grandes manifestaciones poderosas tienen que ver con la medida de la fe. Yo hablaba de la fe al principio, hablando de que la fe es un don. Es un don, igual que los demás. Y la gente no lo ve así. Usted no oye a nadie diciendo, ahí viene el hombre de fe. No. Viene el evangelista, el profeta, el maestro. Así que la gente lo ve. Pero la fe es un poder que viene dado al hombre para esas manifestaciones y para esas señales. Así es. Entonces, ¿cómo yo tengo fe? Entonces sería la pregunta, para que eso sea así y donde vayan y lleven a los enfermos sean sanos. Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Amén. Por el oír la palabra de Dios, dice el libro de los Romanos. Entonces, yo tengo que escuchar palabra de Dios para que mi fe aumente. Por eso estos medios son buenos, porque esto aumenta la fe de las personas. Así es. Entonces, las cosas que nosotros hacemos tienen que ser para que a las personas también le aumente la fe. Cuando la persona ve un milagro, le aumenta la fe. Amén. Y eso hace que el reino siga creciendo, que la gente siga creyendo en Dios, siga acercándose a la iglesia. Eso está bien. Ahora, cuando se convierte en un show, ahí sí hay problemas. Claro. Y yo he visto show. Y muchos. Entonces, el show es otra cosa. El show ya no es que Dios se manifieste y el poder de Dios sana a la gente, sino que yo manifiesto que yo tengo un poder para sanar. Y en la Biblia nadie tenía poder para sanar, era Dios a través del Espíritu Santo que sanaba. Y sigue siendo Dios. Y siempre ha sido así. Entonces, a veces se quiere vender como que es la persona. Y ahí es donde las personas tienen problemas. Entonces, tú tienes que entender que es el don que realiza el milagro que Dios ha depositado. Entonces, eso puede suceder, que una persona tenga la capacidad de ser evangelista y tener el don de sanidad. Claro que sí. Igual que puede haber un pastor que pueda tener un don de sanidad, don para liberar a las personas. Claro que sí. Porque Dios da conforme a su voluntad a través del Espíritu Santo. Así o sea, es en la soberanía de Dios. Ahora, el problema es el force. Cuando yo forzo. Y cuando yo forzo, se nota. Cuando una persona forza, se nota. Entonces, muchas veces, eso causa mal testimonio. Entonces, hay un don muy importante dentro de los dones, que es el discernimiento de espíritu. Muy bueno ese don. Y las personas creen que el discernimiento solamente es escoger entre el bien y el mal. Eso es parte de la definición básica del discernimiento, en que yo puedo escoger entre una cosa y otra y diferenciarla. Pero cuando habla de el discernimiento espiritual, ya no está hablando de cosas tangibles, está hablando de las cosas que no se ven, que están más allá de lo físico, que es donde se manifiesta el poder espiritual. El que tiene este don, hermano, es tan poderoso que usted sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Muy fuerte. El que tiene el don de discernimiento de espíritu
sabe cuando alguien enseña bien, correctamente o no, cuando está mintiendo o cuando está en una falsedad. Así es. Eso lo hace el discernimiento de espíritu. El que tiene discernimiento de espíritu sabe cuando alguien hizo un milagro por el poder de Dios o cuando lo hizo por un poder engañoso. Escucha lo que estoy diciendo. Porque la Biblia habla de personas que pueden hacer milagros, cosas que parecen milagros, con un poder engañoso. Para engañar. ¿Y quién discierne eso? El que tiene discernimiento espiritual. Porque cualquier persona sin discernimiento espiritual, cuando ve que alguien cae, dice, ya ahí está el poder de Dios. Así es. Sin embargo, muchas veces hay poderes engañosos y personas que utilizan artimañas para engañar, y por eso son los dones y los ministerios, para evitar ser engañados por lo que utilizan las artimañas del error. Así es. Por eso muchas veces es que Dios demanda tanto a cada don, a cada manifestación que el don da en nosotros, para que sea lo correcto. Yo hablaba del profeta, hablaba del evangelista, hablaba del apóstol. El pastor tiene un ministerio que muchas veces la gente lo confunde. Y la gente también piensa, como piensan con el título de apóstol, que es el que más ha estado retumbando últimamente y resonando, porque muchos entendieron que ya no era suficiente ser pastores, que eso como que no vendía mucho y se pusieron título de apóstoles. Incluso hay gente que dice que si el apostolado, y lo pone en cuestión, que si el apostolado todavía hoy existe o no, si los apóstoles solamente eran los que caminaban con Jesucristo, hermano. El apostolado es un ministerio de la iglesia. Exacto. No venga usted, no, que esos fueron los que caminaron con Jesús, esos fueron los primeros apóstoles, los primeros enviados. Y Dios nos sigue enviando gente. Claro que sí. Dios nos sigue enviando personas a cumplir una función, a tierra lejana, a diferentes lugares, pero claro que sí. Entonces, cuando usted dice que el apostolado ya no existe, es que usted no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios, o tiene falencia, tiene algunos problemas de ignorancia, o de no aceptar también. Como se habla también de los profetas. Sí, pero se dice que no hay profeta. Muchas veces esto pasa por los falsos que se ven. Exacto. La gente ve los falsos que se ponen el título de apóstol y dice, eso no existe el apóstol. Eso ya no, porque lo que ven son los falsos apóstoles. Los falsos. Porque los verdaderos apóstoles no andan exhibiéndose. Alábalo. Es así. Los verdaderos apóstoles a veces la gente ni lo conoce. Yo conozco hermanos que han fundado cantidades de iglesias y nunca han salido en un programa de televisión. No han dicho nada. Nunca han salido en un video y la gente no lo conoce. Y están trabajándole a Dios y han muerto trabajándole a Dios. Entonces, el anonimato no significa que el poder de Dios no esté en usted. Así es. Porque a veces usted piensa que nada más es la fama. La fama llega con los dones y con el ministerio. Exacto. Pero hay personas que son tan humildes, vamos a decirlo así, o tan sencillos, que ni siquiera quieren que lo estén reconociendo, viendo en ningún lugar. Pero Dios los reconoce. Sí, yo he conocido personas así. ¿Y cuál es el reconocimiento que nosotros necesitamos? El de Dios. El de Dios. El que exalta, ¿quién es? Dios. Entonces, el título no es el que yo me pongo porque fui a un seminario bíblico, a un instituto bíblico. Y eso no es malo. Porque yo lo he hecho y lo hice. Amén. El asunto es que yo vaya al instituto, al seminario, a buscar el título de que yo soy pastor. Sí. Hay personas que piensan eso. Ya yo hice la teología, ya yo terminé el instituto bíblico, yo soy pastor. Pastor, qué bueno que usted ha mencionado esto, porque sabe que hay algunos lugares que no, para poner a alguien a pastorear, tiene que tener un título. Si no tiene un título, no lo ponen a pastorear. Ejemplo, la persona como yo, que no tengo ningún tipo de título, que yo llego, usted es un apóstol que anda levantando obras, a mí no me va a poner porque no llevo ese título. Sí, pero a Juan, vamos a ponerlo así, Juan que tiene ese título, que pasó en un seminario, que pasó en un instituto y que todo eso, yo creo que hasta un nombre tiene eso, donde hacen a los pastores. Entonces esa persona sí lo pueden poner. ¿Usted sabe qué pasa? Que incluso la Biblia habla de eso, habla de que se quiere invalidar muchas veces el don y la palabra de Dios por tradiciones o por enseñanzas de hombre. Entonces, la enseñanza de hombre y las normas de los hombres llevan a entender que ellos son los que titulan. Y que el que no señale el obispo o el líder de la iglesia no es pastor. Y eso es otro error. Santo. Garrafal, grandísimo, olímpico. ¿Por qué? Porque es que el señalamiento para los ministerios es de Dios que viene. Santo. Los líderes están ahí para la unción. Y la Biblia lo dice claramente. Para la aprobación o la confirmación. Pero
el que da el don es Dios a través del Espíritu Así Santo. Lo es. estamos diciendo al principio. Entonces, Así si ya es. Dios me dio el don de pastor, o de maestro, o de evangelista, o de profeta, o de apóstol, usted a mí no me va a titular. Y no Así importa que es. usted sea mi líder, Santo. o el líder de la congregación donde yo esté. En el caso mío, personal, yo siempre hablo personal, pero yo con eso no tengo reparo. Y Amén. lo que a mí me pasa de manera personal, yo puedo hablar mucha más autoridad Sí, que claro. lo que estudio incluso. Así es. A mí no me ungió el pastor donde yo me congregaba. Y el por qué no tengo que decirlo ahora, pero a mí me ungió un ministro en un lugar de retiro que yo iba a buscar dirección de Santo Dios. Cuando yo empecé a pastorear, yo me fui de retiro a un lugar alto que aquí en República Dominicana van muchos evangélicos y a mí me gustaba mucho ir ahí. Y un líder en ese lugar, lo primero que me dijo, yo buscando respuesta para el pastorado y confirmación de Dios, porque ya el lugar estaba, porque yo empecé como evangelista predicando en algunos lugares y en ese lugar se había predicado durante mucho tiempo y todo el que iba decía que ahí había una iglesia, pero yo necesitaba confirmación de Dios. Santo. Porque la gente se estaba convirtiendo, se estaban cerrando negocios que eran antes de corrupción y todo se estaba preparando para que la iglesia entrara en ese lugar. Wow, qué lindo. Y la palabra que me dijo aquella persona a mí nunca se me ha olvidado. Desde que yo llegué al lugar de retiro, yo no le dije a él a qué yo fui. Un hombre muy usado por Dios, maestro y con capacidades proféticas, ministro, tomó aceite y me dijo, nadie que no esté ungido puede salir a ungir a nadie. Santo Dios. Y yo creo que esa ha sido una de las palabras más poderosas que a mí me han dado en mi vida. Y no fue ni un culto ni una campaña. Fue solo yo llegando a ese lugar. Nadie que no esté ungido puede salir a ungir a nadie. Y me ungió. Wow. Yo fui a buscar una confirmación sin hablarle a nadie, porque era una confirmación de Dios. Y cuando Dios confirma, nadie tiene que decirle a usted nada. Así Cuando usted es. tiene un don, el mismo Dios le confirma a usted ese don. Entonces, Es así. hay que tener ese discernimiento también espiritual y ese entendimiento, porque todo el mundo no tiene los mismos dones. Entonces, muchas veces se dice, no, porque el pastor es la cabeza de la iglesia, y usted lo escucha en el mundo evangélico. Y hay de aquel que habla en contra de lo que la gente dice del pastor, aunque estén equivocados. Escuchen lo que estoy diciendo. Y no me malinterpreten, por favor. Amén. El yo decir esto no es quitándole autoridad al pastor, porque yo mismo, ¿Usted es pastor? vuelvo y repito, soy pastor. Así es. Es que las cosas son en su justa medida y dimensión en cada don. El pastor es uno que preside, es uno que dirige en la iglesia. No es la autoridad superior de la iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. No es la autoridad superior de la iglesia. La Biblia dice primeramente que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo. Y automáticamente usted dice que una persona es la cabeza de la iglesia, está quitándole el lugar a Cristo. Sea por ignorancia, sea por mutus propios, sea porque a usted le parece que es así, pero es lo bíblico. Yo soy maestro, hermano, escúcheme bien. Y como maestro, a mí me corresponde enseñar las cosas lo más correcto posible. Así es. Y no para que le guste a alguien. Porque el asunto de las personas es que a mí tiene que gustarme lo que me enseñan. No, es que a usted tiene que enseñarlo correctamente aunque no le guste. Aunque no le guste. Y si usted va a refutar y va a contradecir una enseñanza, agarre la palabra, tome la Biblia, búsquelo en oración si no lo conoce o no lo tiene el conocimiento a nivel bíblico o no lo ve en la palabra, para que tenga un conocimiento completo. Sí. Entonces, y tenga una interpretación correcta de las Escrituras, que lo va a llevar a un crecimiento del ministerio y del cuerpo. Entonces, el pastor es un director, es uno que dirige, es uno que corrige, es uno que lleva la rienda de todas esas personas que llegan a ese lugar para ser formados no solamente por el pastor. Entonces, si por ejemplo en esa iglesia hay un apóstol que fundó esa iglesia, que supervisa el pastor, y vamos a ponerlo de que en comparación de quién es más grande, cualquiera diría que el apóstol es más grande. Pero dijimos ahorita que no, porque el apóstol se va y queda el pastor haciendo el trabajo. Pero cuando viene el apóstol y lo supervisa, y eso es lo que pasaba con el apóstol Pablo cuando enviaba las cartas, esas cartas de Corintios, esas cartas de Romanos, donde están los dones, donde están las correcciones para no hablar en lengua de manera alocada, para hacer un culto ordenado, para que el profeta, cuando el profeta vaya a profetizar, los demás callen. ¿Tú sabes que el profeta le calla la boca al pastor en la iglesia?
Un pastor puede estar haciendo lo que esté haciendo en la iglesia. Si se levantó un profeta a profetizar, el pastor tiene que dar la oportunidad a ese profeta. Porque el profeta habla de parte de Dios, inspirado por Dios. Y si llegó la inspiración de Dios en cualquier momento, déjelo que hable. Porque la obra no es del pastor. Así es. Entonces, el entender los dones nos lleva a entender los ministerios. Nos lleva a entender cómo es la manifestación también. Entonces, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, pero el dedo no es más importante que la boca no es más importante que los ojos. Todo el cuerpo, dice el apóstol Pablo, lo dice la Biblia, así es importante y ejerce una función diferente. Así es. Porque el maestro, y ya con esto quiero ya llegar a la parte de conclusión, tiene otra función. Ya yo he hablado de lo principal en ministerio, pero el maestro tiene una función de enseñar, básicamente. Pero un maestro puede tener otros dones también. Amén. Y dentro de la enseñanza eso le puede servir. Don de palabra de ciencia, don de conocimiento, don de sabiduría, don de discernimiento. Entonces eso le refuerza el don de enseñanza. Y en esa enseñanza, pues ese maestro puede tener una correcta manifestación en la medida de esos dones que también lo ayudan, pero también en la medida del sacrificio y el compromiso que cada quien hace con el don. Amén. La oración del maestro es diferente a la oración del pastor, a la oración del profeta. La oración del profeta es diferente a la del evangelista. La oración del evangelista es diferente a la del apóstol. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? El pastor, usted lo va a encontrar orando por la mayoría de los problemas de la iglesia y por todos los problemas que le llevan y los cargan a él. El evangelista está orando para cuando salga Dios le dé de nuevo y la gente se convierta. Es otra oración. El profeta está orando para que Dios lo use, que Dios le dé palabra, que Dios lo ayude a ministrar a las personas donde va. O sea, es diferente. El maestro está orando a Dios para enseñar correctamente, para evitar el error, para que Dios le dé capacidad, para que Dios le dé revelación de la palabra más allá del conocimiento literal, que Dios le dé el conocimiento a esos misterios, a esa palabra profunda. Entonces, para poder enseñar con claridad. Pero ¿qué me falta? Cada uno tiene una oración. Cada uno, el apóstol sale y sale con otra visión y con otra oración, porque es un ministerio diferente dentro de un mismo cuerpo que todos juntos es que crean el cuerpo. Así es. Cuando usted lo junta todo, usted tiene la iglesia más poderosa. Así es. Cuando una iglesia donde hay apostolado, donde hay pastores, donde hay maestros, donde hay evangelistas, donde hay profetas, que fue como Jesús la diseñó, como Dios la diseñó. Cuando el diseño original de Dios está, la iglesia funciona bien, no hay duda, no hay confusión, no hay celo ministerial, no hay problema con que Dios te use en tu ministerio, en las manifestaciones de dones, no hay problema para darte la oportunidad para que profetice, no hay problema para formar otros pastores y que salgan a pastorear aunque yo sea pastor, no hay problema para yo irme a otro lugar y dejar a otra persona pastoreando, no hay problema para aprender aunque yo sea pastor, si hay un maestro que me enseña y yo soy un pastor que estoy errado, yo cambio de dirección porque yo no me siento a la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando la gente entra en esa dimensión, que quizás estamos en una parte como si fuera ministrando ahora, la gente empieza a operar correctamente en el don y entonces la manifestación del poder no tiene límite. Y eso pasaba con el apóstol Pablo. La manifestación del poder era terrible porque Pablo era un hombre sacrificado al ministerio. Y al final de todos los dones, de toda esta manifestación y de todos estos detalles que hemos dado sobre los dones, Pablo decía que hay un don que él quería mostrarle más excelente que todos esos. Más que milagro, más que profecía, más que palabra de ciencia. Él dice el amor. El amor. Capítulo 13 de Corintios. El servicio y el amor, hermano, es el resumen de todos los ministerios. Eso más excelente que el apóstol Pablo muestra, se resume en amor y servicio. Así es. Simplemente, para eso son los dones. Para servir y se unifican por el amor. Si no hay amor, no hay unidad. No hay unidad. Pero si no hay servicio, no hay humildad y no hay razón de ser de ese ministerio. El ministerio de gente orgullosa, de gente soberbia, de gente vanagloriosa, es un ministerio que no sirve. Y no importa cuántas cosas puedan hacer de señales poderosas. Son señales engañosas para engañar a los que no creen en la verdad, a los que andan buscando dádiva, a los que andan buscando cosas que no es la que Dios ha prometido, a los que andan buscando escuchar cosas que le agraden y no lo que lo va a sanar, lo que lo va a direccionar correctamente. Entonces la gente usted lo ve detrás de falsos maestros. ¿Por qué? Porque no quiere el maestro verdadero porque le da. Lo confronta, le dice usted está equivocado, eso no es así, la palabra es así, esto es así, lo correcto es así y se lo comprueba. Porque el maestro tiene un don y aunque no haya estudiado, Dios le revela la palabra. Hermano, voy a decir esto.
Y quiero decir esto, aunque yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Yo me sorprendía al principio. Hay que dar tu testimonio a veces, aunque uno quiera que mostrar siempre humildad. Porque a veces la persona, cuando uno habla de uno, habla de algunas cosas, lo ven como si fuera algo de orgullo. No, ni es tampoco de vanagloria. Sino que es bueno que la gente entienda cómo funcionan las cosas. Amén. Cuando yo empecé en el ministerio como maestro, que primero yo empecé predicando como evangelista, yo predicaba mucho en muchas iglesias, porque Dios me ha dado varios dones para la gloria de Dios. Amén. A mí, en ocasiones, se me revelaban textos bíblicos que yo nunca lo había leído. Yo estaba Santo. consciente de que yo no lo había leído. Yo decía, ¿y cómo puede ser posible esto? Porque todavía había cosas que no entendía, que iba madurando. Así es. Dios me revelaba textos bíblicos sin leerlos. Sin leerlos. Hay gente a veces que me ha visto hablando y dice, varón, ¿usted ha leído la Biblia entera? Ni idea, hermano. En mi vida yo no he leído, yo creo que tal vez ni un libro completo de la Biblia. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Y cómo consigue el conocimiento? Porque hay un don de Dios. Así es. Y el don de Dios te da la capacidad de tú solamente ver en bloques las escrituras y tener la revelación completa de cada punto de ellas. Así es. Ahora, hay un sacrificio personal que cada persona que Dios ha llamado a un ministerio y que le ha dado un don tiene que hacer. Si usted es maestro, usted tiene que leer y tiene que estudiar. Tiene que orar también. Eso es algo que se cae de la mata, Sí, como uno dice aquí. O sea, que hay que hacerlo. Sí. Si usted es pastor, usted tiene que aprender qué es un ministerio de pastor. Si es profeta también. Incluso en el Antiguo Testamento había escuela de profetas. Entonces, usted tiene que aprender su don. ¿Cuáles son las características? Y eso también se logra a través de los ministerios de la iglesia y a través de la revelación de Dios. Entonces, en la medida que usted va descubriendo sus dones, usted le va sacando más beneficio a eso. Y hay algo muy importante. Usted no tiene que preocuparse ni por promoverse, ni por darse a conocer como que usted es tal cosa, ni por lo que necesita para ese don. Si necesita comprar libros, si es maestro, si necesita hacer tal o cual cosa, curso, comprar una vestimenta para mostrarse correctamente. No, Dios suple a través de los dones. Escuche lo que estoy diciendo. Cada don trae su provisión. Dios. El don de pastor, cuando usted Dios lo llamó como pastor, usted no tiene que comprar ni una hoja para la iglesia. Escuche lo que estoy diciendo, que hay gente que se quiere encargar la obra como que es algo personal. Si Dios los llamó a usted, aunque usted no sea de un concilio, de una gran asociación de iglesia, Dios le va a proveer todo, absolutamente todo lo que necesita ese templo. Así es. Todo. Y usted lo va a ver porque fue Dios que estableció esa iglesia y lo llamó a usted. Y Dios es el dueño de todo. Amén. Del oro y de la plata, de la tierra y de su plenitud. Si Dios lo llamó como maestro, si usted no tiene para comprar el libro, Dios le va a dar el conocimiento y la revelación sin comprar el libro. Santo. Si usted Dios lo llamó cualquier ministerio como apóstol, Dios le va a suplir para el viaje, le va a suplir para tener las necesidades, por lo menos las necesidades cubiertas en la misión. Amén. Usted lo va a ver. Y no tiene que estar diciendo, no, a mí tienen que darme tanto. No, es que Dios le va a suplir. Usted no tiene que hacer exigencia de tarifa para predicar o para evangelizar. Créamelo que es así. Porque bíblicamente está comprobado. Amén. Jesús le decía, vaya nada más con esto y aquello. No lleven alforja, no lleven nada. Donde lo reciban y le den gloria a Dios, coman. Donde no lo reciban, sigan caminando. ¿Qué es lo que está diciendo? No estén preguntando, coman, de gracia y coman. El don trae su provisión. Donde llega un hombre de Dios con poder de Dios, se le sobra todo. Porque la gente sabe que nadie que le da a un profeta, que le da a un hombre de Dios, queda sin recompensa. Dios. Todo el que le da y bendice a un siervo de Dios en cualquier área, y Dios lo dice, que lo manda, que lo hagan partícipe de la bendición a los que lo enseñan, a los que lo dirigen, a los que trabajan en la obra. Entonces no hay que pedir, no hay que poner tarifa, hermano, para que su ministerio prospere, sea famoso, se expanda, se ensanche. Usted lo que tiene que hacer las cosas como Dios la ha dicho. Dios, de verdad que esto está bueno. Bendito sea el Señor. A mí me gusta mucho leer las cartas de Pablo porque digo, aunque él mismo dijo que él fue como un abortivo,
Bendito sea el Señor. Y eso es lo lindo de Pablo, que Pablo siendo un hombre con esos conocimientos y que Dios le permitió a él hacer todas esas cosas que él hizo, de levantar tantas obras y de todas esas cosas, y con el respeto que él se dirigía a la persona que él dejaba en esas obras, era algo muy bonito, cosa que en este tiempo no vemos, porque hay gente que siempre se cree más superior que el otro y te quieren hablar como quieren hablarte, pero vemos las características de Pablo y de todas esas cosas maravillosas, y él mismo lo dijo, y él mismo lo habló, él dijo, mira, ustedes pueden hablar lengua, ustedes pueden hacer esto y aquello, pero el amor es que como que llena todo el espacio. Podemos hablar lengua, podemos predicar, podemos profetizar, podemos levantar un muerto, pues si no tenemos amor, no estamos en nada. Así que vamos a unirnos, esos ministerios lindos que Dios ha entregado, nos ha regalado, entendiendo que es un regalo de Dios, que no es nuestro. Vamos a unirnos. Cuando un hermanito se está levantando así bien hermoso, bien floreciente en Dios, vamos a ayudarlo, vamos a orar, vamos a contribuir con lo económico, porque hay cosas que necesita de esto. Si usted tiene ayuda y no venga a decir, no, porque que me va a opacar a mí. Nadie opaca a nadie, porque Dios le dio a cada quien. Amén. Pero te pedimos que te suscribas, dale me gusta, dale like, comparta con tus amigos para que YouTube pueda recomendar este video, que sé que va a ser de beneficio para muchos, así como ha sido para nosotros. Y te quiero decir algo, no es solamente usted está aprendiendo, yo también aprendo de cada palabra que sale de aquí, de estos hombres y mujeres de Dios que Dios permite que estén en esta plataforma. Aprendemos. A mí me encantan las enseñanzas del pastor. Y algo, Yesenia, que quiero concluir, y disculpa que te interrumpa. Primero, para iniciar el ministerio y arrancar en el poder de Dios, hay que esperar el tiempo. Sí. Yo le decía, Hechos capítulo 2, los apóstoles no salieron hasta que no descendió el poder y Jesús se lo dijo. O sea, no se apresure a salir a cumplir con el ministerio hasta que no esté el momento preciso, ya que usted esté preparado. Así es. Sin el bautismo del Espíritu Santo no salga a ningún lado, aunque lo hayan bautizado en agua, porque no va a tener el respaldo de Dios. Así es. Escucha lo que le estoy diciendo. Dios. Por eso Pablo duró 3 años después que fue tocado por Jesús, que se le presentó el Señor, que fue ciego. Duró 3 años preparándose y luego empezó su ministerio. Y era un hombre que era un gran maestro, que había aprendido muchísimo de la palabra en el fariseísmo. Y por eso era un apóstol capaz. Entonces, espera el tiempo para ejercer, que no es automáticamente de que usted se convierte. Yo cometí muchos errores en mi principio y la gente lo comete porque tiene el fuego y el amor por la obra. Pero recuérdese que la manifestación de los dones y los dones son otra cosa, más que ese fuego y ese deseo de hacer las cosas para Dios. Hay que prepararse y Dios lo enseña, que Él capacita y prepara y envía. Entonces, en esa preparación, en ese tiempo de preparación, usted va a descubrir el don. No va a estar preguntando, ¿y qué don Dios me dio? Va a llegar un profeta y le va a decir, que pasa muchas veces, lo he visto. El profeta llega y le dice, mire, Dios le escogió para pastor, para maestro, pero no es en ese tiempo. No es que usted va a salir a abrir una iglesia. Es que el tiempo se va a dar en el que usted va a ver eso que le profetizaron, porque el profeta era de Dios. Entonces, cada ministerio funcionando correctamente lleva a que se edifique la iglesia. Y usted tiene que tener esos ojos abiertos para eso. Amén. Y qué bueno cuando usted va a una iglesia donde hay los ministerios funcionando correctamente, porque lo van a dirigir como debe de ser. Así es. Y cuando usted salga de ahí va a ser un ministro formado, va a ser un ministro ordenado, va a hacer las cosas correctamente. Entonces hay que esperar el tiempo, hay que entender que el don es un regalo, es una dádiva de Dios, que no es que yo me pongo el título, no es que yo digo que yo soy. No es que yo fui a una escuela y ya yo soy, no. Usted puede ir a la universidad y estudiar teología y eso no lo hace usted un ministro. Aunque le den un título con el cual usted puede incluso trabajar y producir dinero con eso. Usted no es un ministro, es Dios que escoge. La palabra ministerio es servicio, de ahí viene diáconos, palabra servicio. El ministro y todo el que sirve es un servidor. Simplemente, cada uno de los dones se resumen en eso. Por eso no hay título. Todos somos servidores. Todos delante de Dios y uno delante del otro. Delante de un pastor, de un maestro, de un apóstol, de un profeta. Yo soy un servidor y él también. Un servidor de él y de todos. Y un servidor de Dios. Entonces tenemos que entender eso para mantenernos humildes siempre. No importa lo que Dios haga contigo. ¿Qué poder Dios manifieste? La humildad es esencial. Amén. Cuando Jesús decía, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y estos son consejos aplicativos, de aplicación que son necesarios. Quizás más importante que todo lo que hemos dicho. Cuando Dios le da a usted humildad,
es para que usted no crea que usted es la gran cosa, porque se pierde. Si se llena de orgullo y de soberbia, le pasa como al otro. Entonces, los dones pueden llegar a la gente a verse en un poder tal que pueden perder la humildad. Entonces, por eso a mantenernos humildes. Hay que aprender primero, antes de trabajar en los ministerios en el don. Primero sea humilde, que todo el mundo le pueda llegar, que la gente vea en usted a Cristo. Sin intermediario, sin ponerle traba a la gente para la bendición que ya Dios ha depositado en usted. Eso no es un negocio. Eso es del reino, del Espíritu de Dios. Y Dios lo puede quitar también. Dios le puede quitar el poder a cualquiera. Dios es soberano. Eso de que los dones son irrevocables, eso hay que hablarlo en otra ocasión. Porque el poder de Dios en su soberanía revoca lo que sea. Dios. Yo he visto personas que Dios lo usa con poder y gloria y después lo he visto seco. Escucha lo que estoy diciendo. Seco. Porque estaban en otra cosa en su mente, cavilando y en su corazón. Terminaron cayendo. Y no es que no se pueden levantar. Dios levanta. Pero lo que nosotros tenemos que procurar es no caer. Sí. Porque una cosa tremenda es cuando usted tiene un don poderoso, un ministerio poderoso y cae. Se blasfema el evangelio y hace mucho daño a personas de manera indirecta y directa. Entonces Dios quiere evitar eso y por eso es que desde el principio Dios establece el orden de la iglesia, el orden del ministerio, el orden de la manifestación del ministerio, el orden de los dones, las capacidades, las manifestaciones. Y sobre todo nos unifica en el espíritu para que nadie sea más que nadie, sino que todos podamos convivir, desarrollarnos, crecer y bendecir a otro a través del don. El don no es para usted. El don no es para mí. Si fuera para mí, yo no estuviera aquí dedicando estas horas a enseñarle a nadie. Escucho lo que estoy diciendo. Si yo vengo a este lugar, a este estudio, estoy aquí enseñando como maestro o cualquier otra persona, sin ponerme a mí de ejemplo, que viene aquí a dedicar su tiempo, es porque ama a las personas que están allá viéndonos. Amén. Es porque ama a las almas. Es porque quiere que usted se salve, que usted esté correctamente en Dios y que usted crezca y se desarrolle. Y si usted ve cualquier falla en uno de nosotros, trate de orar para que eso se corrija, porque el propósito no es fallar y el propósito es bendecirle. Entonces, cada don ayude a su pastor. No despotrique a los líderes. Así es. Si usted está en su iglesia, ayude a su pastor, ayude al evangelista. Si usted no predica, ayúdele a cargar la bocina, a cargar los instrumentos, sea un servidor. O sea, estoy hablando para personas que están incluso creciendo en la iglesia y que todavía no han manifestado sus dones y Dios te va a poner adelante. Dios saca de atrás a los que cargan la bocina y después lo pone como los grandes apóstoles del ministerio por su humildad. Eso es así. Por su mansedumbre, por su obediencia. Son cosas principales en el ministerio. Humildad, obediencia, amor, servicio. Son características esenciales de cualquier ministro que se están perdiendo. Amor por todo, por las almas, por Dios, por todo, por la familia. Servicio, servir incondicionalmente, no por dádiva ni por pago. Humildad, sencillez para que no se pierda a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque cuando te van a usar mucho, y te está usando mucho Dios, y te están abriendo mucha agenda, entonces puedes tú caer por ti mismo. Ni siquiera por una tentación, escuche eso. Hay gente que no caen por una tentación de una mujer o de dinero o lo que sea. Ministros que caen por ellos mismos porque se envanecen en el don y en las contrataciones. Entonces, tenemos que entender esos puntos para que el poder de Dios sea glorioso en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestras iglesias. Hay muchas cosas más, pero el tiempo no nos alcanza. Sí. Aleluya, así es, bendito al Señor. Nos despedimos, de verdad que quisiéramos quedarnos más tiempo con ustedes, pero así como dijo el pastor, el tiempo se acaba. Esto ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guíe. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo y el pastor, su hermano Víctor Almanza. Dios te bendiga. Shalom.